Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Hoy quiero hablar acerca de un hombre desesperado, un hombre absolutamente desesperado, que la desesperación lo lleva a intentar quitarse la vida. ¿Quién es este hombre? ¿Es un hombre flojo? ¿Es un hombre débil? No, es un carcelero. Ahora, nosotros tenemos una idea de los carceleros hoy que no se corresponde con la de aquel tiempo. Los romanos no tenían cárceles, eran mucho más expeditivos. Si usted va a la ciudad de Roma, por ejemplo, le van a mostrar la cárcel Mamertina, que está en un costado. Es para 20 personas nada más, y usted piensa que era la urbe más grande de la antigüedad. ¿Por qué solamente para 20 personas? Porque esas personas estaban de paso durante muy poco tiempo, cortos días, hasta que le dictaban sentencia. Si eran ladrones, los crucificaban. Si eran romanos ladrones, le cortaban la cabeza. Pero eran expeditivos, entonces no había ningún lugar como tenemos nosotros donde la persona se regenera y todo lo demás. Eso no existía entre los romanos. Ahora, para las cárceles, ellos elegían a los veteranos de la guerra de los romanos, el hombre que había luchado toda su vida, y los elegían justamente porque tenían disciplina, porque tenían energía, porque tenían un sentido del deber de lo que debían hacer y porque eran extremadamente responsables. Ahora, cuando se los ponía a cargo de una de estas cárceles, y en cada una de las ciudades había una cárcel pequeña, muy pequeña, con un carcelero de este tipo, cuando se lo ponían en esa cárcel, ellos eran responsables de la gente que estaba allí dentro. No había excusa. Ustedes, los que hicieron el servicio militar, el viejo servicio militar, recuerdan que una de las frases que nos decían es: el soldado falta únicamente porque se murió. Es decir, usted podía tener 40 grados de fiebre, se le había muerto toda la familia, pero usted tenía que estar allí, solamente cuando se murió. Bueno, esta disciplina, pero mucho más fuerte, era la disciplina romana. A este hombre le habían encargado 2 presos. Se había producido un tumulto en la ciudad porque habían llegado 2 cristianos, y cuando hablaron de Cristo y todos los demás, había religiosos, y había un tumulto grande con ellos, y los magistrados entendieron que debían darle un corte a esto. Entonces dijeron, bueno, ¿quiénes son los visitantes? Ellos, y los azotaron con todo para que el pueblo se calmara, y después los llevaron y le dijeron al carcelero: los pones en la cárcel de máxima seguridad y vas a ser responsable de ellos. Y la palabra que usaron es: van a estar constantemente vigilados. Al otro día se iba a decidir todo, pero lo recibieron en ese momento. El carcelero se encargó y los colocó en la zona de máxima seguridad, los encadenó al cepo. No eran los cepos que conocemos nosotros, eran cepos de hierro, los colocó en los cepos, le pusieron, los ataron frente a una pared y con grillos en las piernas y en las manos, y estaban allí ellos esperando. ¿Esperando qué? Y esperando que al otro día, en alguna forma, los magistrados dijeran si los mataban o los expulsaban de la ciudad. El carcelero se encargó de eso, lo hizo, estuvo seguro de que no iban a trastornar la vida de la ciudad, estuvo seguro de que él había cumplido con su deber y se fue a dormir. Y se fue a dormir tranquilo, porque él conocía su trabajo. Pero ¿qué pasó? Que esa noche sucedió lo imprevisto. Un terremoto sacudió
el lugar. Fue un temblor, porque usted después, cuando sigue leyendo, se da cuenta que no tuvo máxima trascendencia en las demás casas. Pero fue un temblor que seguramente en estas cárceles, que eran subterráneas, la parte de los presos eran subterráneas, en estas cárceles se sentía muchísimo más. Y se abrieron todos los grillos y bueno, en la oscuridad él seguramente estaba durmiendo arriba, en el primer piso. Y cuando él ve el terremoto, dice, se escaparon todos los presos, se escaparon todos. Ahora, al Imperio Romano no le podía explicar, mira, esa noche yo estaba durmiendo un ratito porque estaba cansado, y entonces los presos, pero hubo un terremoto, nada. Él sabía que al otro día, cuando llegaran con los presos perdidos que se habían ido, él eso creía, que se habían escapado, y más los de máxima seguridad, que le habían dicho que lo tenían que tener bajo una vigilancia especial, más con esto, entonces él dijo, estoy perdido. Estoy perdido, ¿por qué? Porque los romanos eran taxativos. A este le cortamos la cabeza. El romano, le vamos a respetar la ley, le cortamos la cabeza. Porque no ha cumplido con el deber, porque ha perdido el honor, porque no ha tenido la responsabilidad necesaria para hacer esto. Eso significaba el problema para él y que toda su familia iba a ser desechada de todo eso. Este hombre, cuando ve eso y cuando encuentra con que no tiene nada en que apoyarse, nada, que no puede tener esperanza absolutamente en nada, este hombre entra en estado de desesperación, no de angustia, no de depresión. Hay un estado superior, que es el estado de la desesperación. Desesperación es la pérdida total de la esperanza. La pérdida total de la esperanza. El hombre que está desesperado ha perdido totalmente la esperanza y le queda en su vida una sola barrera, que es el instinto de conservación. Si él logra vencer esa barrera, él se suicida. Ahora, él había cruzado todas las barreras y había cruzado la barrera del instinto de conservación y había tomado a la usanza romana la espada para ponérsela y tirarse contra el suelo para que la traspasara y morir allí. Había llegado a ese estado. Ahora, ¿usted cree que ese estado es un estado excepcional? En general los países tratan de ocultar las estadísticas de los suicidios. Pero en el año 2023 tuvimos la estadística de los suicidios. En Argentina se suicida una persona cada 3 horas. ¿Qué hora es ahora? Ya vamos a llegar al 4.º suicidio de este día. Es alarmante, ¿no? No se dan las estadísticas porque dice que eso promueve el suicidio, contagia. Pero la realidad es esa, que hay mucha desesperación. Es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 19 años. La 4ª causa de muerte. Quiere decir que acá no es gente que tiene una enfermedad terminal, no. Es gente que han entrado en un estado de desesperación y que atravesaron la última barrera, y la última barrera era justamente el instinto que tiene todo ser humano por conservar la vida. Ahora, nuestro país tiene una larga historia, una larguísima historia, de suicidas famosos. En nuestro país se suicidó Leandro Alem. Mientras que viajaba en su carro, lo llevaban a su casa, se pegó un tiro. Se suicidó Lisandro de la Torre, desesperado frente a la corrupción que había en el Congreso. Todavía había gente que en aquel momento frente a la corrupción se suicidaba. Todavía. Se suicidó Leopoldo Lugones, en el Delta.
tomando un veneno. Se suicidó Alfonsina Storni entrando en Mar del Plata. Horacio Quiroga se suicidó. Lo estaban tratando en el hospital de clínica, salió a visitar a sus hijos ese día, los visitó, compró estricnina y a la noche la tomó. Y al otro día lo encontraron muerto. Sus 3 hijos se suicidaron. René Favaloro, Florencio Parravicini, Gianni Lugranadei, para llegar más acá, Julio de Gracia, Marta Lynch, la escritora, Waldo de los Ríos, el músico. ¿Usted quiere seguir? Estamos hablando de los famosos nada más. Estamos hablando de los famosos. Porque creemos que estos son casos excepcionales. Ahora, esta gente había llegado a la desesperación. Es decir, no tengo más esperanza. Seguramente era practicante religiosa o no sabemos, pero en ese momento, llegaron al borde y superaron esa barrera y se suicidaron. Este hombre había llegado a la desesperación. Cualquiera de nosotros puede llegar en un momento inesperadamente a la desesperación. Puede llegar a ese borde. Cuando leemos todo esto decimos, eso a mí no me va a pasar. Pero hay un montón de cosas que decimos, esto a mí no me va a pasar y me pasa. Y podemos llegar a eso. Y fíjese que este hombre llegó a la desesperación inesperadamente, en un momento. En un momento sintió que toda su vida se derrumbaba, sintió que su familia iba a perder todo, sintió que él iba a perder la vida. Y no era que se hacía la película, como decimos nosotros, no, era que la realidad era ese. Y en medio, cuando ya estaba en medio de la oscuridad con la espada, el apóstol Pablo, que era uno de los que estaba preso, se da vuelta, lo ve y le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y este hombre decía, no puede ser que todos estén aquí, no puede ser, no puede ser. Y que esta gente, que ya no tiene los grillos, me está diciendo, no te preocupes, que nosotros estamos aquí, no nos fuimos, no nos escapamos, no salimos corriendo. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le hace una síntesis completa del Evangelio en una sola frase. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa también. No le dijo el apóstol Pablo, hay que tener fe. Porque ¿en qué hay que tener fe? Hoy la gente cree que se puede tener fe en cualquier cosa, y se cree en cualquier cosa, se cree en cualquier cosa. Ayer yo me asombraba ante un periodista en la televisión, en un programa de noticias, que uno espera seriedad en ese programa de noticias. Estaba en Wall Street, mirando la bolsa y hablando de cómo se cotizaban los papeles argentinos en ese momento. Y el periodista que estaba acá le dijo si había visto al toro que hay en Wall Street. Y hay una antigua leyenda de que si uno toca al toro en ciertas partes, usted entonces va a tener suerte, le va a ir bien, va a ser feliz. El periodista que estaba allá dice, sí, dice, fui. Y es verdad eso. Dice, yo lo toqué y recibí no sé qué cosa al otro día. Y usted dice, este periodista hay que echarlo ya. No puede estar en la televisión argentina este hombre un día más, porque está promoviendo en la gente la superstición y ese cree en cualquier cosa. El apóstol Pablo no dice, cree en mí, no dice, cree en la religión, no le dice, cree en el cristianismo,
Le dice, cree en una persona, cree en el Señor Jesucristo. Nosotros hemos difuminado la fe en tal forma que ya, lo dice Chesterton, cuando uno no cree en Dios termina creyendo cualquier cosa. Y hemos difuminado la fe. Y entonces creemos en la religión, creemos en el rito, y resulta que el Evangelio es una persona, creemos en Cristo. Le señaló Pablo la persona, le dijo, cree en el Señor Jesucristo. No le dijo, cree en el cristianismo. No le dijo, tienes que ir a la iglesia. Le dijo, cree en una persona, afírmate en esa persona. Pone la fe en Jesucristo, porque Él, y todos nosotros conocemos la historia, es el que murió por nuestros pecados y resucitó. Entonces la fe no se puede poner en cualquier cosa que esté alrededor de Jesucristo, aunque esté alrededor de Jesucristo. Hay que ponerla en Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta que los que necesitamos en nuestra vida no son los consejos de Gabriel Rolón, no son los amuletos colgados en el cuello, no es el Gauchito Gil o la difunta Correa, ni todos estos mitos populares que surgen, o Gilda. No es evocar a la Pachamama. Yo con esto de la Pachamama estoy indignado, porque alguien que se decía cristiano celebra su cumpleaños y manda una nota diciendo agradezco a mi familia, agradezco a mis hijos, agradezco a esto, y agradezco a la Pachamama porque estoy acá, cristiano. Dios no aparece nunca. Bueno, es un falso cristianismo, es un falso cristianismo. El cristiano cree en Jesucristo. No creemos en eso, y tampoco creamos en la religión. No creamos tampoco en la religión. Nadie se salva por estar esta mañana sentado acá, ni nadie se salva porque ha caído al agua. Esto puede ser un baño simplemente. Esta es la representación de la fe, y por eso la pregunta es tan concreta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la pregunta que le hacen es: ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Hay una relación íntima entre las dos, profunda. Están diciendo exactamente lo mismo. Necesitamos en la vida un punto de apoyo firme, un punto de apoyo que realmente nos sostenga. Y lo que nos puede sostener es solamente la persona de Jesucristo. Es si nos acercamos a Él, si nos entregamos a Él. El cristianismo no es ser bautizado allá en la infancia y decir soy cristiano para toda la vida. Es un compromiso que yo tengo que tomar conscientemente delante de Dios. Conscientemente. Hay un momento en que me tengo que parar, tengo que decir, bueno, ¿quiero ser cristiano y seguir los principios de Jesús? ¿Sí o no? Si quiero seguir a Jesús, entonces tengo que creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás salvo. Por eso digo que esta palabra del apóstol Pablo es la síntesis. Le señaló un punto de apoyo firme donde él podía asentarse e ir hacia adelante. Y se asentó y fue hacia adelante. Dice que se levantó y lo llamó y lo llevó a Pablo y a Silas, los dos presos, lo llevó a su casa y le vendó las heridas. Ahora, este era un hombre rudo, era un hombre preparado para dar heridas, no para curarlas. Pero Jesucristo había empezado a hacer una obra en él, una obra transformadora, y esa obra transformadora lo lleva a tomar a esos hombres que había atado y vendarle las heridas, porque hay un cambio interior en su vida que se manifiesta en lo exterior, se manifiesta en lo que está haciendo. Ese cambio hace que lo lleve y les diga, bueno, ¿qué sería necesario que yo haga? Y Pablo le habrá dicho seguramente en ese momento, bueno, los cristianos confiesan a través del bautismo. Bueno, quiero bautizarme.
No es que el bautismo tenga un poder especial, pero que es la forma de compromiso. Él seguramente tenía sirvientes, tenía su familia, tenía sus hijos. Delante de ellos, él confesó que él había puesto su fe en Jesucristo, porque sintió que Jesucristo era el apoyo firme para su vida. Esta mañana nos tenemos que preguntar sobre qué está apoyada nuestra vida. ¿Sobre qué está apoyada nuestra vida? Usted dice, en este momento no necesito apoyo porque todavía soy joven, mire, la desesperación llega en cualquier momento, no avisa, no le avisó a este hombre, no le avisó, llegó. Y la desesperación puede llegar en cualquier momento. Y entonces entramos en un estado de angustia, de depresión, y llega un momento que empezamos a pensar y decimos no tengo salida, y entramos en la desesperación. El apóstol Pablo dice que él había sufrido muchas cosas en su vida, pero dice, pero nunca estuve desesperado. ¿Por qué nunca estuvo desesperado? Porque siempre tuvo esperanza. Siempre tuvo esperanza. Esto es algo que lo han comprobado miles y millones de personas que han puesto su fe en Jesucristo. No todos los cristianos, solamente los que pusieron su fe en Jesucristo. El salmista David, que pasaba por momentos muy difíciles en su vida, dice, yo puse mi esperanza en el Señor. Y él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, es decir, ya se estaba cayendo en el pozo de la desesperación. Dice, me sacó de allí, del hoyo de la desesperación. Me rescató del cieno pantanoso, porque no podía moverme yo en ese momento. Y plantó mis pies sobre una roca para que pudiera caminar firme. Esta es la obra de Jesucristo, que nos tiende la mano y nos levanta. ¿Para qué vinimos esta mañana aquí? ¿Para mirar un bautismo? ¿Para escuchar las canciones? ¿Para orar? Yo creo que Dios nos trajo esta mañana aquí para sacudir nuestra vida espiritual, para ver si vamos a poner nuestra fe en Jesucristo o vamos a seguir creyendo en cualquier cosa. Para ver si realmente voy a aceptar que Jesucristo sea mi Salvador y me voy a dejar de todas las chucherías que hay alrededor para creer solamente en Jesucristo. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. El apóstol, predicando el Evangelio, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Y ese nombre de Jesucristo, ese Señor es el que nos sostiene en nuestra vida y nos sostiene en el caminar, y es el que nos saca cuando nos estamos cayendo en el pozo de la desesperación. Por eso el apóstol Pablo dice, sí, estuvimos afligidos, estuvimos abrumados, pero no estuvimos desesperados. No estuvimos desesperados, porque Él siempre nos levanta. Esto es muy sencillo. Es inclinarse delante de Dios y hacer una decisión profunda de fe. Yo quiero realmente entregar mi vida a Jesucristo para que Él sea mi apoyo y Él sea mi Salvador. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp.
091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así: símbolo de más, 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.